Real Oviedo 0, Osasuna 0. Este ha sido el marcador final. Un empate que da la sensación que al Real Oviedo no le acaba de satisfacer, no le acaba de convencer, viendo cómo habían ido los últimos partidos. Es cierto que creo que si nos fijamos en el último encuentro del Real Oviedo, ese partido de la Copa del Rey, pues el Oviedo evidentemente que el papel cambia, evidentemente que el equipo está mejor, da un lavado de imagen, al menos un pequeño lavado de imagen, y yo a día de hoy, a día 4 de noviembre, tengo la sensación de que este equipo con Luis Carrión está yendo a más y está creciendo. Hay cosas positivas en el partido. Creo que hemos visto a un Real Oviedo con más capacidad para competir y lo estamos viendo, yo creo que en parte gracias a la mano de Luis Carrión. Tampoco estoy diciendo que sea mano de santo, eso habrá que verlo con el paso de los partidos y a medida que avance la temporada, pero creo que a día de hoy Luis Carrión ha sido capaz de ir instaurando ciertos mecanismos, ciertas cosas, y creo que esto está siendo beneficioso para el Real Oviedo. Este cambio, la adaptación, pues parece que va a costar y creo que es normal. Al final estamos en primera división, en una categoría superior a la de los últimos años, una categoría que exige muchísimo, y creo que es complicado y muchas veces que equipos y sobre todo del nivel del Real Oviedo, recién ascendidos, entiendan eso que le pide un nuevo entrenador, un nuevo técnico y además una idea como la de Luis Carrión, que es la de en momentos querer ser protagonistas, en momentos intentar quitarle el balón al rival, en momentos intimidar al equipo rival, y considero que esto, llevarlo a la práctica, pues no es nada sencillo. Como estaba diciendo, el empate pues se te queda pues pequeño, ¿no? Corto, queríamos algo más, pero también hay que ser conscientes de la situación, hay que ser realistas y saber que esto es poco a poco, pico y pala. Con Luis Carrión ya son pues una derrota y dos empates ante Girona y ante Osasuna, dos equipos que ahora mismo pues están en la misma zona que tú, abajo. Tenías la oportunidad de igualarle a puntos a los Osasuna, empataste. Un partido donde las ocasiones más claras las tuvo el Real Oviedo. Fue un partido muy igualado y ya desde el inicio estábamos observando cómo podía ser perfectamente un encuentro de tablas en el marcador, ¿no? Y finalmente se vio. El Real Oviedo le cuesta el tema de marcar goles, lo seguimos viendo. Esta vez Fede Viñas tuvo dos clarísimas, sobre todo una pase de la muerte que se le fue al quinto anfiteatro. Sigue siendo la asignatura pendiente del Real Oviedo. Probablemente si no fuese su asignatura pendiente este partido, pues se lo hubiese llevado y se hubiese llevado esos 3 puntos a la buchaca. Para ir empezando con el vídeo, vamos a ir con los 11 del partido. Os los pongo ya aquí en pantalla. El Real Oviedo, que salía en portería con Aarón Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Javi López, en el eje de la zaga David Carmo y David Costas, que parece que estos dos van a ser fijos en el eje de la zaga. Centro del campo, Dendoncker, Colombato, Alberto Reina, arriba en la delantera Federico Viñas, izquierda y la Chaira, y Salomón Rondón. Un sistema muy parecido al de la última jornada, de hecho el mismo, ¿no? El mismo, quitando a Alberto Reina, que en su lugar había jugado, si no me equivoco, Luka Ilić, ¿no? Sí, había jugado Luka Ilić, si no me equivoco. No, Obiejaria, perdón, tuve un desliz ahí. Y básicamente, pues este sistema que creo que esta vez el equipo lo interpretó mejor, ya no se produjeron esos desbarajustes que ocurrieron en esa última jornada ante el Girona, sobre todo por el lado de Federico Viñas, que no acababan de entenderlo a la perfección. Sobre todo en fase defensiva veíamos mucho espacio, tenía latifundios Alex Moreno para atacar ese pasillo, ese sector izquierdo, y esta vez Federico Viñas ha entendido mucho mejor ese rol, sobre todo a nivel defensivo, y creo que también ofensivamente. Hemos visto cómo Alberto Reina ha jugado como mediapunta, se podría decir. Era mi duda de si a lo mejor en este partido veíamos a un Alberto Reina actuando como falso extremo, es decir, Dendoncker y Colombato más en la base, luego Ilacha era por la izquierda, derecha Alberto Reina,
y luego la punta de ataque Salomón Rondón y Federico Viñas. Y no hemos visto eso, hemos visto cómo Federico Viñas en algunos momentos incluso actuaba como falso extremo, pero Alberto Reina siempre por dentro. Ya luego hablaremos detalladamente sobre el centro del campo del Real Oviedo, porque a mí me está dejando muchas dudas y no me está convenciendo para nada. Vamos con el 11 de los Osasuna: portería Sergio Herrera, lateral derecho Moncayola, lateral izquierdo el exoviedista, el canterano del Real Oviedo, aunque bueno, canterano estuvo muy poco tiempo, pero llegó a debutar con el primer equipo, una figura importantísima en ese año de Luis Carrión. Luis Carrión lo conoce muy bien. Eje de la zaga, Boyomo y Catena. Tengo que decir que en este partido se enfrentaban los dos porteros que más paradas han realizado en esta liga: Aaron Iskandel el primero y luego Sergio Herrera. Estamos hablando de dos equipos que le llegan bastante y dos equipos donde sus porteros son fundamentales. Y se ha visto, ¿no? Sobre todo en el caso del Real Oviedo, que Aaron Iskandel realiza una parada muy buena. Luego no estuvo muy expuesto, no tuvo que intervenir mucho, pero cuando aparece lo hace solventemente. Centro del campo, Moy Gómez, Lucas Torró, otro exoviedista que estuvo en el Oviedo cuando estaba en segunda B. Rubén García por la derecha, Víctor Muñoz por la izquierda. Y en la punta del ataque, dos delanteros: Antic Budimir, internacional con Croacia, y Rubén García, este canterano del equipo navarro. Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí los 11 del partido. En el Osasuna, que tampoco había muchas novedades. Hablar de Víctor Muñoz, ¿no? Que ha sido un poquito ese futbolista escurridizo, ese futbolista que intentaba dinamizar en algunos momentos el juego de su equipo. Hemos visto un Osasuna con dificultades, ¿no? Para sofocar al Real Oviedo. Un Oviedo que en general ha estado muy cómodo a nivel defensivo. No se ha visto muy expuesto esa última línea. Luego, cuando han tenido que intervenir, pues han intervenido con cierta solvencia. No han tenido prácticamente problemas para defender. Hay que hablar del buen partido defensivo del Real Oviedo. Me está gustando muchísimo David Carmo. Creo que el Real Oviedo ha acertado completamente fichando a este central procedente del Olympiacos y que pertenece al equipo inglés en Nottingham Forest, que llegó a pagar 10 millones de euros por él. Le he visto muy seguro en los duelos, ganando prácticamente todos los duelos aéreos. Creo que es un futbolista que en este sentido te da muchísimo, se muestra imperioso, mucha seguridad, algún balón en largo bueno. En fin, creo que David Carmo ha sido un gran acierto. Y luego David Costas, que se está consolidando como el compañero de David Carmo. No han estado muy expuestos, no han tenido que aparecer mucho, pero cuando aparecen lo hacen correctamente, cumpliendo, estando a la altura de las circunstancias y cuajando un partido serio atrás. Nacho Vidal creo que está mejorando. Yo no sé si es la mano de Luis Carrión, no sé si es el equipo, creo que es un poco este cúmulo de cosas. Hemos visto un Nacho Vidal que esta vez ha sabido controlar muy bien a Víctor Muñoz y no era tarea sencilla. Para compararlo con un jugador del Real Oviedo, quiero compararlo con Hassan, que al final estamos hablando de dos futbolistas muy escurridizos, como estaba diciendo antes, con mucha velocidad, esa exhalación, ¿no? Ese jugador que busca el espacio permanentemente. Víctor Muñoz es precisamente esto que estoy comentando. Por lo tanto, Nacho Vidal iba a tener un enfrentamiento, una disputa ahí que le iba a exigir a la hora de correr al espacio, a la hora de aguantar en esas virguerías que te puede realizar Víctor Muñoz, y en líneas generales lo hizo muy bien Nacho Vidal. Me ha gustado, luego supo asociarse. Estamos viendo un mejor Nacho Vidal. Javi López sigue a un muy buen nivel. Ya luego mañana, o veré cuando subo el vídeo, lo voy a hacer hoy mismo, pero bueno, eso ya lo veré. Os pondré el vídeo de las notas en YouTube de 10 minutos, donde iremos uno por uno. Pero creo que hay un problema en este Real Oviedo con el centro del campo, quitando Colombato, que para mí ha sido otra vez uno de los que más me ha gustado del Real Oviedo. Lo dije cuando llegó Luis Carrión, que creo que Colombato iba a dar un salto cualitativo con la figura del técnico catalán, y se está viendo. Estamos viendo un Colombato mucho más protagonista en este partido, que para mí fue de más a menos. Un Colombato que es clave a la hora de distribuir el juego, que para mí en ese juego asociativo es el futbolista que más peso tiene en el juego del Real Oviedo, al menos en este partido. Pero quiero señalar concretamente a Alberto Reina y a Dendoncker. Creo que Dendoncker no te está dando ese empaque, no te está ganando todos esos envites que se le pedía a un futbolista de la talla de este centrocampista belga, y luego con balón no te aporta mucho al juego del Real Oviedo asociativamente, no tiene mucha influencia. Y de Alberto Reina decir pues más de lo mismo, ¿no? Pero creo que sobre todo a Alberto Reina hay que pedirle en esa tarea de creatividad, en esa tarea de originalidad, en esa tarea de
aportar al equipo con balón, de batir líneas. Vemos una vez más como el futbolista que con más capacidad para batir líneas en este partido es el centrocampista argentino Santiago Colombato, que filtra pases. De Alberto Reina y de Donker vemos muy poquito. Creo que sobre todo aquí se lo podemos recriminar a Alberto Reina porque una de sus principales labores es precisamente esta, es la de, oye, cómo encontrar espacios, cómo aportar soluciones, hilvanar el juego del Real Oviedo con diversos pases, y hoy Alberto Reina no está apareciendo en un encuentro donde ya luego lo veréis que las notas en general no son malas y empatas. Creo que uno de los problemas del Real Oviedo es el juego en su totalidad, el juego en su globalidad, el juego a la hora de entenderlo mejor, hilvanar pases, lo que estaba diciendo, enlazar jugada una con otra. Estamos viendo problemas de este estilo con el Real Oviedo y para mí aquí es donde tiene bastante margen de mejora al Real Oviedo y donde creo que Luis Carrión le va a tener que dar caña a ese centro del campo. Lo dije en verano, para mí me faltaba algo más en el centro del campo, sobre todo en media punta, un jugador creativo que... Es el caso, por ejemplo, de Alberto Reina, ese perfil, pero que no, a mí, por lo menos, no me acaba de convencer. Y no estoy diciendo que no confíe en él, pero es que es verdad. Federico Viñas que las tuvo. Federico Viñas tuvo ocasiones claras en este partido y la verdad que no las acabó de aprovechar. Quiero catalogar el partido de Federico Viñas como un jugador que fue muy batallador, aguerrido, luchador, muy comprometido en defensa, ayudando en la presión. Creo que le introdujo a su fútbol esa mordiente, esa agresividad en el buen sentido a la hora de recuperarte balones, de interceptarlos. Y Fede Viñas, que creo que defensivamente cuajó un partido muy serio, pero luego ofensivamente... te tira buenos desmarques, intenta participar. Creo que hemos visto a un Federico Viñas con muy buena actitud, pero luego a la hora de materializar jugadas tuvo dos ocasiones clarísimas. Una, un desmarque de ruptura que realiza bueno, no me acuerdo quién se la pasa y se le queda el balón atrás, se la da a Colombato y ahí el Real Oviedo ya se embarulla un poco la acción. Y luego otra que es todavía más clara, y la Cheira como se dice, para Javi López que la pone, y ahí Federico Viñas que prácticamente un pase de la muerte, rematando en el punto de penalti. Ese balón se le va súper desviado, como dije antes, al quinto anfiteatro. El Real Oviedo sigue teniendo problemas con el gol. Salomón Rondón pues creo que no le dio mucho a este Real Oviedo. En fin, lo que estaba diciendo, creo que el Real Oviedo está empezando a sintonizar mejor, está empezando a compenetrarse mejor, pero creo que falta juntar todas esas piezas y que esas piezas mezclen mucho mejor, con más sentido y que por tanto funcionen esas sinergias. Creo que hemos visto cómo individualmente prácticamente todos los jugadores del Real Oviedo están creciendo y bastante, pero ahora toca mezclar esas piezas, que se produzca esa fusión y a partir de ahí que el juego del Real Oviedo dé un salto que creo que en parte ya lo ha dado, sobre todo seguridad, un equipo que ahora a la hora de juntar líneas lo hace con mucha más eficacia, con mucha más seguridad, y vemos cómo ya no se ve sobre el terreno de juego que los rivales te pasen por encima, que los jugadores del rival te superen esas líneas con tanta facilidad como veíamos con Belkopanovic. El otro día salió una estadística de que el Real Oviedo es el equipo que más tarda en recuperar el balón, si no me equivoco. Vamos a ver si Luis Carrión es capaz de revertir esta situación. Creo que a la hora de presionar este equipo también pues ha mejorado. Hemos visto un Real Oviedo que ya no se hunde tan atrás. Es un equipo que quiere ir a buscar los partidos, que no se deja hundir, y eso a mí personalmente me gusta. Creo que hay minutos donde el Real Oviedo hay que pedirle más en esa primera parte. Momentos donde, en fin... El Osasuna a lo mejor se había adueñado demasiado de la pelota. En la segunda parte vemos un poquito de todo, ¿no? Un Osasuna que se empieza apoderando de la pelota, pero que ya luego el Real Oviedo pues va metiéndose más en el partido y sobre todo haciéndose más dueño del encuentro hasta el momento de que el Real Oviedo prácticamente es el dominador claro del encuentro. Quiero hablar de los cambios y decir que para mí Luis Carrión se equivoca en la sustitución como se dice, de Ilia Chaira, porque para mí estaba siendo uno de los mejores del partido y uno de los futbolistas con más capacidad para generar peligro, y lo quitas precisamente cuando el Real Oviedo pues estaba mejor probablemente en el encuentro, cuando Ilia Chaira estaba siendo capaz de empezar a generar fisuras en la defensa del rival. Los cambios pues nos vamos un poquito a lo de siempre, futbolistas que no acabamos de ver que los 4 cambios o que todos los cambios que realizas pues ¿cómo decirlo? Que no vemos que cuando realizas los cambios todos aporten.
A veces es uno, otro, pero en líneas generales no vemos que todos los cambios surtan efecto. Hay algún partido que se cuenta con los dedos de una mano y ya está, ¿no? Hassan, poquísimo de Hassan. Illich, muy poquito. Pablo Agudín, para mí el mejor de los cuatro que salió. Y Raim pues tampoco tuvo mucho tiempo para aprovechar esos minutos. Vamos a repasar las estadísticas del partido. Antes quiero hablar un poquito de los Osasuna y decir que para mí el Osasuna no ha estado bien. Hemos visto a un Osasuna muy pobre con pelota, no han aparecido prácticamente sus delanteros centros. Y mira que cuenta con un gran 9 como es Antic Budimir. Creo que del ataque yo me quedo con Víctor Muñoz, creo que ha sido el mejor. Rubén García, muy poquito de Rubén García. Lo que está hablando es que Javi López estuvo muy sólido atrás. El centro del campo, Lucas Torró, pues se lesionó y por lo tanto le tocaban ya en la primera parte los planes al míster de los Osasuna, que el año pasado había estado en, en el Mirandés. Los centrales de los Osasuna no estuvieron mal. Boyomi, Catema, Albert Bretones, Vimos cómo Abel Bretones compartía banda con Víctor Muñoz. Estamos hablando de dos jugadores de banda que les gusta llegar, que les gusta aportar esa profundidad. Y claro, uno puede pensar, ¿pero son compatibles en el mismo sector? Bueno, vimos cómo en muchos momentos Víctor Muñoz tenía la banda para él y Abel Bretones se metía por dentro un poquito en la zona de Colombato. Muchas veces le veíamos emparejado con Santiago Colombato y yo creo que Abel Bretones en más de una ocasión supo generar peligro y ser una herramienta muy útil para el Osasuna. Moncayola poquito en ataque. Bueno, creo que el Real Oviedo... bueno, de hecho, muy poquito estaba diciendo de Moncayola en ataque y luego defensivamente. Y la Cheira le buscó las cosquillas y en algunos momentos se las encontró con bastante nitidez. Así que Moncayola que tuvo momentos de sufrir, ¿eh? Sergio Herrera no estuvo que intervenir mucho en el juego. No tuvo apenas que realizar grandes atajadas. Vamos a repasar algunas de las estadísticas del partido, empezando, vamos a repasar las generales y ya luego las individuales. Posesión de balón, 53 para el Oviedo, 47 para los Osasuna. Lo que estaba diciendo, empezamos a ver a un Oviedo que no pierde la cara de los partidos, que quiere ir hacia adelante y que quiere tener sus momentos de dominio y si puede ser un monopolio mejor, ¿eh? Hasta el momento... De lo que llevamos de partidos de Luis Carrión no hemos visto ningún monopolio, hay que decirlo, ¿eh? Vemos aquí el mapa de disparos, el Real Oviedo, que tuvo varios disparos en el área, sobre todo estos, el de Fede Viñas, en fin, tuvo sus ocasiones, y luego los Osasuna, que también fue capaz de generar ocasiones de remate, pero que tampoco fueron muy peligrosas, ocasiones claras 1-0, tiros totales 8 para el Oviedo, 11 para los Osasuna, paradas 5 de Aaron Escandel, 2 de Sergio Herrera, saques de esquina 4 para el Real Oviedo, 2 para el Osasuna, faltas 17-17, pases 408-365. En general, si nos fijamos en las estadísticas, bastante bien repartido, bastante compensado. Vemos un cambio a la hora de los tiros totales, ¿no? A la hora de buscar la portería del rival. Como el Real Oviedo es un equipo que busca más y que encuentra más la portería de los equipos rivales, sigue faltando el gol, que sigue siendo esa asignatura pendiente, como estaba diciendo antes. Vamos a individualizar. Ahora sí que sí, vemos aquí el mapa de Javi López, que cada vez aporta más profundidad al equipo. Ilia Chaira, ay, no lo estáis viendo, tendría que ponerlo así. Yo creo que así sí que lo veis. No, tampoco. Espera, esto por aquí, bueno. Ahora lo veis. El de Javi López, lo que estaba diciendo. Ilia Chaira, Santiago Colombato, que luego para mí es uno de los futbolistas que más pesos tiene en el juego de repartir, ¿no? En ese juego de intentar mover el balón. Muy poquito de Alberto Reina, que da la sensación que en esa media punta no acaba de encajar o de encontrar su sitio. Vamos a ver si se trata de adecuación, ¿no? De adecuarse a las circunstancias, pero da la sensación de que le está costando encontrar esas buenas sensaciones que en pocos partidos la verdad que ha tenido. Vamos ahora sí que sí con estas estadísticas. Entradas ganadas: Moncayola 5, Federico Viñas 4, Nacho Vidal 4, Javi López 3. Duelos ganados: Raúl García, su delantero centro, disputó 17, el que más, y ganó 10, el que más. Luego David Carmó, 9 ganados de 16, antes Budimir 4 de 15. Santiago Colombato 7 de 14, un Santiago Colombato que
estuvo muy comprometido en esos esfuerzos defensivos, muy generoso, al igual que Federico Viñas. Creo que Santiago Colombato empezó a notar la fatiga en esa segunda parte. Salomón Rondón, también considero que yo hubiese quitado antes a Salomón Rondón que a Federico Viñas, porque está viendo un Salomón Rondón más fundido, un Salomón Rondón más cansado, pero creo que Luis Carrión lo mantuvo en el campo, especialmente porque creo que confiaba en él, en ese juego aéreo, agarrándose a ver si podía cazar una y y marcar ese goleto, vamos, por la presencia que te da en área rival y porque piensa que a lo mejor pues tiene ese gol que otros jugadores no tienen. Duelos en el suelo ganados, aéreos, en fin, el que más ha ganado, Raúl García de Haro, y luego David Carmó, que lo estamos comentando, esa capacidad que tiene para ganar las diversas pugnas del partido. Tiros a puerta, Budimir 2, Federico Viñas 1, Ilia Chaira 1, tiros fuera 2, 1, tiros bloqueados, nada, tampoco gran cosa, regates, Ilia Chaira, lo que estaba diciendo, que en la segunda parte estuvo juguetón, y cuando mejor estaba, para mí lo quitó Luis Carrión, equivocadamente. Y la Chaira, 8 regates, 5 completados. Raúl García Haro, 3, 2 completados. Y luego Víctor Muñoz, que intentó 8 y logró 1 que fuese con éxito. Lo intentó Víctor Muñoz desbordar, pero tampoco fue muy prolífero en esos regates. Vamos ahora defensivamente, ¿qué jugadores podemos destacar? Boyomo, 12 acciones defensivas. John Moncayola, 10. David Carmón, 9. Un Boyomo muy atento a esas coberturas. Nacho Vidal, 9. Despejes, Boyomo 7, David Carmó 6. Defensivamente aparecen todas David Carmó, y eso es algo muy positivo. Tiros bloqueados, David Carmó 1, Abel Bretones 1, intercepciones 4, Nacho Vidal, Javi López 1, John Moncayola 2, bastantes recuperaciones de John Moncayola. En general, entradas ganadas 5 de John Moncayola, 4 de Federico Viñas. Pases, toques, pues David Costa 77, David Carmó 73, Moncayola 67, 64. Vemos un problema, y es que los que más tocan el balón son los defensores, y estamos hablando pues de lo que estaba diciendo antes, ¿no? De que creo que el centro del campo debe dar un paso hacia adelante. Pases clave, Javi López 2, Santiago Colombato 2. Centros acertados, Moncayola 6 de 1, 1 de 6, perdón. Víctor Muñoz 2 de 6, Santiago Colombato 1 de 5. Pases largos acertados, pues aquí los tenéis también. Y duelos que ya lo hemos comentado. Posiciones perdidas 19, John Moncayola, Javi López 17, Víctor Muñoz 17. Me ha gustado el partido de Javi López, como dije antes. Y recibió falta Moncayola 3 veces, Federico Viñas 3 veces. Fuera de juego, 3 de Salomón Rondón y ya estaría. Y luego portería, paradas totales 5, Aaron Escandel 2 de Sergio Herrera. Goles evitados, Aaron Escandel 1,22 y Sergio Herrera 0,53, con los puños 1-0 y despejes por alto 1-1. Hasta aquí las estadísticas de este partido. Creo que, como estaba diciendo, un partido donde el Real Oviedo está creciendo, hay que pedirle más, le falta más continuidad en el juego, le falta ser más constante. Creo que con balón todavía tiene que mejorar el equipo. Creo que tiene que tener más capacidad para que sus posesiones sean dañinas, para que sus posesiones generen peligro de verdad y sean nocivas para el equipo rival. Pero vemos como poco a poco el equipo está creciendo. Creo que el equipo, pues evidentemente que mejora la imagen de ese último partido de Copa del Rey. Creo que el equipo sí, podría haber ganado perfectamente. Creo que a puntos el partido se lo lleva el Real Oviedo por poco, por muy poquito. Creo que la diferencia es enana, minúscula. Pero si tenemos que elegir a un ganador por puntos, por ocasiones, por peligro, me quedaría con el Real Oviedo, que se ha enfrentado a un Osasuna que no tiene nada mal equipo, que es un equipo con buenos jugadores, con una plantilla bien confeccionada, pero que no acaba de arrancar el equipo navarro. Punto que sabe a poco, pero punto que no debemos tampoco poner en entredicho, que no debemos quitarle mérito, porque sí, la clasificación está ahora mismo con el Real Oviedo en zona de descenso, es así, es el 19º, pero está a un punto de la salvación, a 3 del Osasuna. El Oviedo está metido en el ajo de la salvación. El Oviedo creo que va a tener oportunidades para salvarse. Creo que estamos viendo, como está diciendo, un mejor Oviedo con Luis Carrión, pero toca seguirle dando cuerda a este Real Oviedo, seguirle dando continuidad a este proyecto, que creo que tienes momentos buenos en este partido y momentos malos. Básicamente, mejora del Real Oviedo, el equipo Carballón que sigue creciendo, y hay que continuar, pico y pala. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Podéis poner en la cajita de comentarios
¿Qué es lo que os parece? ¿Qué es lo que habéis visto en el partido de positivo? ¿Qué cosas negativas veis en este equipo? ¿Veis una mejora? Vamos, en fin, que pongáis qué os ha parecido este último encuentro del Real Oviedo o lo que os dé la gana. Vamos, que nos vemos en el próximo vídeo y recordar que próximamente tendréis también el vídeo de las notas, 10 minutitos, un vídeo más cortito para hablar de lo que ha sido el encuentro de cada jugador del Real Oviedo. Nos vemos en la próxima.